Encontrar la resultante en sí no era complejo, porque directamente hallar la componente en X de la resultante, que es la suma de lo que aporta cada una de las fuercitas con su signo, hallar la componente en Y de la resultante, que es lo que aporta cada una de las fuercitas con su signo, ya tenemos el vector, Rx, Ri, lo componemos, encontramos la hipotenusa de- del triángulo que conforma sus componentes y el ángulo se determinaba como el arco tangente de Ri sobre Rx, con la único cuidado de que tenía que hacer un pequeño esquemita para ver en qué cuadrante caía realmente la resultante, porque la calculadora cuando hago esa cuenta de arco tangente de Ri sobre Rx, me reconoce ángulos del primer cuadrante cuando este argumento es positivo y del cuarto cuadrante cuando es negativo. Entonces yo tengo que hacer un dibujito con Rx y Ri para ver efectivamente en qué cuadrante cae la resultante y pasarlo sumándole 180 o restándole 180 grados. Bien, pero lo más complejo era ver cuál era el punto de aplicación de la resultante. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo encontrar, ya sabemos qué dirección y qué magnitud tienen las componentes. Ya lo encontramos, acá está el grafiquito, ya tenemos Rx y Ri, ya lo conocemos. Ahora no sabemos por dónde pasa, ya que estamos buscando este punto, si se quiere, P, por el que pasa. Y ese punto P, como todo punto en el plano, queda definido por una abscisa, que la vamos a llamar X sub R, y por una ordenada, que la vamos a llamar Y sub R. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, aplicamos el teorema de Castigliano por componentes, ¿sí? Decíamos que, bueno, que el momento que iba a ser respecto a algún punto cualquiera, por ejemplo acá, el momento que iba a ser la Rx, la resultante X, tenía que, hola, tenía que ser igual a la sumatoria de los momentos que hacen las componentes P sub X, o sea, a las cuales se las llama P sub IX o P sub XI, ¿sí? Este momento, el que hace la resultante, es justamente el valor de la resultante en X por una altura, fíjense que la resultante en X hace momento con, con esta altura Y, que es mi incógnita. Y de este otro lado, del lado de la suma de los momentos de las componentes, bueno, voy a tener la P sub 1X por I sub 1, que lo conozco, sí, P sub 1X es esto, y I sub 1 es esto, es información del problema, más, bueno, la P sub 2, X, que también la conozco, por I sub 2, más la P sub 3 por I sub 3. Es toda información, o sea, es cada una de las componentes horizontales, esta es P sub 2 por I sub 2 y esta es P sub 3 por I sub 3. Yo ya cada una de las componentes las conozco, la altura a la que pasa la conozco, el signo ya se lo doy con la convención que definimos originalmente, negativo horario, positivo antihorario, ¿sí? O sea que ya toda la información la tengo. Mi única incógnita es I sub R. Entonces, la despejo, como ven acá, la despejo y me queda, o sea, paso Rx dividiendo, ¿no? Y Rx no es más que la suma de las componentes en X de cada fuercita. Si se quiere, acá pongan Rx, si les resulta más cómodo. Es lo mismo. Análogamente hago lo mismo para determinar X sub R. X sub R, fíjense que es la distancia a la cual pasa la RI. Esto es RI.
o suma de componentes en y, es lo mismo. Entonces acá tengo las dos ecuaciones, ¿sí? Son dos ecuaciones por separado, una para las componentes en X, tanto de las fuerzas del sistema como de la resultante, y otra para las componentes en Y, tanto de la fuerza como de la resultante. Mis incógnitas, ¿cuáles son? Las coordenadas X sub R y Y sub R de este punto incógnita por el cual pasa la resultante. Bien, ahora me están escuchando, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Eso es solamente para ver por dónde pasa la resultante, pero no es para ver en qué punto corta la resultante al eje X y al eje Y, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Es para encontrar este punto de coordenadas X sub R y Y sub R, que justamente es, ¿qué son esas coordenadas? El Y sub R es donde la resultante según X corta el eje Y. Y el X sub R es donde la resultante según Y corta a el eje X. Ahora, son dos fuerzas, la Rx y la Ri. Donde se encuentran, ahí está justamente la resultante. La composición de Rx y de Ri es justamente la resultante. ¿Por dónde pasa? Por ese punto que acabo de encontrar. ¿Se No, está entiende? bien. Estoy encontrando una abscisa y una ordenada. ¿De quién? Bueno, del punto P, que es por donde pasa la resultante. Profe, Claro, porque ¿se me me escuchaba? confundía. Había un inciso en el que te pedía también creo que la distancia a donde cortaba al eje y creo que se sacaba de otra manera, ¿no? Sí, 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 eso son Ah, de está otra bien. forma. Eso Eso era son de lo otra que quería forma que después se diferenciar, los digamos. digo. ¿Eh? Bien, bien, gracias. Ahora después en un rato te explico esa otra forma. Esto es una forma, hay otra forma. ¿Alguien más que hablaba? Profe, Sí. sí, disculpe. A mí lo que se me está complicando de ver es dónde poner como la recta de acción de la resultante, si por encima o por abajo o por el costado de los ejes. No sé si me explico. Ahora Sí, lo vemos. para el lado de Ahora, X. Ah, listo. ahora lo vemos. Esto es como genérico. Ahora vamos al ejemplo. Que ya la otra vez lo Dale, bueno. presenté, pero digamos un tanto complejo, por eso lo retomé. Bueno, vamos con este ejemplo. Fíjense que en este ejemplo yo les doy la, todas las fuerzas del sistema, son tres, y dónde están aplicadas los puntos de aplicación. Lo primero que hago es este gráfico que está acá, donde las que están en rojo son las fuerzas, las que están en negro son las componentes de las fuerzas, que de última representan lo mismo, y acá en amarillo, en línea punteada, están la resultante en X y la resultante en Y, que es lo que quiero averiguar conjuntamente con este punto incógnita, que ese punto incógnita está definido por una altura, que es una ordenada, y sub R, y por una abscisa X sub R, que son las incógnitas de mi problema. O sea, las incógnitas de mi problema son Rx y Ri y X sub R y Y sub R. Esas son las incógnitas del problema. El resto, toda información. Bueno, lo primero, ¿cómo encuentro la resultante en X? Bueno, agarro cada una de estas fuerzas y sumo, como ven, lo que está en X, con su signo. ¿Sí? Recuerden que las componentes tienen el signo según caigan en el semieje X positivo o no. Entonces sumo -2 más 3. -2 más 2 más 3, listo, resuelto. La resultante en X da 3. O sea que esta fuerza es 3. Bien, ahora vamos a ir con las componentes en Y. Sumo la componente en Y de una fuerza con la componente en Y de la otra fuerza con la componente en Y de la tercera fuerza. ¿Qué me dio? -4. ¿Sí? Bueno, no sé por dónde pasa, hice un dibujito tentativo. Bueno, por acá se me ocurrió. Ni es necesario dibujarlo acá por ahora. Pero bueno, ya como ven, tengo tanto Rx como Ri. Listo. Composición, obtengo el valor del módulo de resultante, que es 5, y arcotangente de raíz sobre Rx,
menos 4 sobre 3 me da menos 53, lo cual es correcto porque como la que es negativa es la RI, entonces justamente es el cuarto cuadrante. ¿Sí? Como yo tengo 3 para acá y menos 4 para acá, la resultante que vale 5 es esta, y fíjense que el ángulo que me dio la calculadora es negativo del cuarto cuadrante, es ese. Negativo quiere decir medido en sentido horario. Bien, hasta ahí estamos, o sea que eso es muy sencillo. Obtuve cada una de las componentes, hallé la hipotenusa con Pitágoras y hallé el ángulo. Bien, ahora me queda ver por dónde pasa esa resultante. Bueno, entonces, lo primero que voy a ver es dónde corta la RI, dónde corta la RI a el eje X. Lo corta acá. Todavía no lo sé. Yo lo que sé es que RI va para abajo, que vale 4, y en algún lugar cortará al eje X, a una distancia X sub R, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, todavía no lo sé. Eso es lo que voy a plantear. Entonces, lo que voy a decir es que el momento de la resultante es X sub R por RI. ¿Sí? Fíjense que si a RI lo multiplico por X sub R, me da un momento dado. ¿Sí? Del cual no lo conozco todavía porque no conozco quién es X sub R, es mi incógnita. Y del otro lado, por Varignón, tengo que eso tiene que ser igual a la suma de los momentos que hacen las fuercitas verticales. O sea que sería, esta sumatoria sería P sub 1i por X sub 1, ya lo conozco porque P sub 1i es esta fuerza. Si vengo acá, ¿cuánto vale? Menos 4. Y X sub 1 lo conozco porque la fuerza está aplicada en el punto A de coordenadas 8, 8, o sea que X sub 1 lo conozco, es 8. Después, más, análogamente, P sub 2 I por X sub 2, más P sub 3 I por X sub 3. ¿Sí? Bueno, como le decía, P sub 1I es menos 4 y X sub 1 es esta coordenada que está acá, que es 8. ¿Sí? Esto es un momento, menos 4 por 8. ¿Por qué le puse un signo menos? Porque fíjense, esta fuerza con esta distancia hace un momento horario. ¿Sí? Hace un momento así, horario, y eso es negativo. Para nosotros positivo es antihorario por convención. Bueno, análogamente, P sub 2i, ¿cuánto vale? P sub 2i vale 3 hacia abajo, es esta, ¿no? ¿Cuánto vale la distancia a la cual pasa? X sub 2. ¿Cuánto vale X sub 2? 12. Entonces, menos 3 por 12 es esto. P sub 2i por X sub 2 es menos 3 por 12. ¿Por qué menos? Este menos. Ese menos no es porque la fuerza P sub 2i tenga un menos. Es menos porque el momento que hace es antihorario, es horario. ¿Sí? Bueno, y finalmente P sub 3i, P sub 3i vale 3 y pasa a X sub 3 que es 16. O sea, 3 por 16. ¿Y por qué va más? Bueno, porque al ir la fuerza para arriba con este brazo de palanca me hacen un momento positivo, o sea, antihorario. ¿Se entendió? O sea que todo esto yo ya lo conozco. Y me da un momento de valor menos 20. ¿Sí? Porque menos 4 por 8 es 32, menos 3 por 12 es menos 36, más 3 por 16 es más 48, hago la suma, me da menos 20. ¿Qué quiere decir que el momento de menos 20? Bueno, que es un momento que da 20, de valor absoluto 20, pero en sentido horario. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Profe, ¿puedes repetir Bien. lo último que dijiste de 20, por favor?
Si yo hago toda esta cuenta, menos 4 por 8, menos 3 por 12, más 3 por 16, eso da menos 20. ¿Qué quiere decir que un momento valga 20 negativo? Bueno, que tiene módulo 20, o sea, valor absoluto 20, pero que es horario, por la convención que definimos. ¿Sí? Bien, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. No entendí por qué PEP sub 1i es negativo. Sé que porque va en sentido horario, pero no me terminó de quedar claro. La fuerza P sub 1i es esta, Sí, va hacia abajo, y la distancia es esta, es 8. Bueno, si vos te parás en este punto, fíjate que el momento que hace esa fuerza es así, horario. claro. Bueno, eso es negativo. Por convención de signo es negativo. Un momento horario es negativo. Claro, pero eso depende del sistema de referencia que yo tome, tipo del Sí, origen, sí, sí. exactamente. Depende siempre, todos los resultados que vos vas a obtener dependen de tu origen de coordenadas. Si tu origen estuviera acá, Claro, sí es esta, distinto. esta misma fuerza te hace así, o sea, te hace un momento positivo, porque es antihorario. Perfecto. Siempre todos los cálculos que vos hagas van a depender del sistema de referencia que eliges. Bueno, entonces todo Profe, esto, sí, el origen es de donde rota, ¿no? Como el punto fijo, se puede pensar, como de dónde claro, rota cómo rota el claro, movimiento. exactamente. Es un punto que en realidad es ficticio, pero es el punto alrededor del cual rotaría esa chapa debido a esa componente de esa fuerza. ¿Se entiende? Esa fuerza la haría girar a esa chapa alrededor de ese punto en sentido horario, la P sub 1i. Perfecto. Bien. Bueno, ahora entonces yo ya sé que todas las fuercitas verticales del sistema me están generando un momento, tanto esta como esta, como esta, las verticales, me están generando este momento. ¿Sí? ¿Está? Bien. Si a ese momento que lo generan tres fuerzas tiene que ser igual al momento que genera la RI, ¿no? Por lo que dice Bariñón. Entonces, si la RI yo ya sé que va para abajo, ¿ustedes de qué lado la pondrían respecto al origen para que también haga un momento negativo? O sea, yo cuando hice este momento que generan toda la fuerza y lo dividí por la RI, me dio una distancia de 5, ¿no? Ya tengo la distancia de 5. Ahora yo les pregunto, ¿esos 5 serán desde acá o desde acá para este lado? Si yo tengo que generar lo mismo con la resultante que con cada una de las fuercitas. ¿El origen hacia la derecha o no? Porque tiene que dar negativo. Claro, como esa fuerza de 5, perdón, esa fuerza de 4, que es la RI, yo la tengo que multiplicar por 5, me va a dar 20, ¿no? Que obviamente es lo que me dio acá. Ahora, digo, ¿de qué lado tiene que estar esta distancia o aplicada esta fuerza, si se quiere, para que también me haga un momento negativo? Bueno, tiene que estar aplicada de este lado, porque esta fuerza vertical hacia abajo, aplicada de este lado del origen, hace un momento así. Si yo lo hubiera aplicado 5 unidades para acá, la fuerza sigue yendo para abajo y me hace un momento así que yo ya sé que al ser antihorario es positivo. Entonces, la forma de darme cuenta a esta distancia 5 que acabo de determinar, si es hacia la derecha o hacia la izquierda, es de modo que la resultante RI haga un momento del mismo sentido que el que hacen cada una de las fuercitas, o el conjunto de todas las fuercitas en realidad. ¿Se entendió? O sea, yo tengo que buscar Profe, la entonces el RI, módulo que vos ponés ahí es para este ejemplo. siempre se pone el módulo. Siempre se pone el módulo y acá, vos fíjate que estás determinando una distancia. Ah, vos determinás la distancia, claro, está bien, la distancia es positiva. Está Siempre es perfecto, positiva. Ahora, perfecto. yo quiero, o sea, yo una distancia la puedo medir para este lado según X o para este lado. ¿Cómo me doy Claro. cuenta? Bueno, analizo que la resultante haga el mismo sentido de momento o el mismo signo de momento que hacían las fuercitas verticales.
Y con eso me doy cuenta de qué lado la tengo que ubicar a la resultante. ¿Se entendió? Profe, Perfecto, eso se sí, puede sí. ver de la ecuación, Una ¿no? pregunta. Sí, sí. Eso, No, eso se puede ver desde la ecuación, ¿no? Disculpe, una no, pregunta. de la ecuación no lo vas a ver nunca porque como yo le apliqué en módulo a lo de arriba y lo de abajo, No, pero digo, planteando el momento de la resultante I por XR, y si es horario, esa multiplicación me tiene que dar negativo, que exactamente, es como sí, el caso directo ahora. O sea, ex- si lo menos 5 me queda menos 5 menos 4 menos 5 multiplicado me queda positivo y no es, claro, sería antihorario. Se puede ver también por... se puede ver de esa forma también, sí. Yo por ahí prefiero que intuitivamente vean que la resultante en I tiene que Sí, sí, hacer lo intuitivamente se ve mismo, también. claro. Siempre busquen, si, digamos, si yo lo que estoy buscando es reemplazar una única fuerza por varias, los efectos de traslación y de rotación tienen que ser lo mismo. Entonces, la rotación la producen los momentos. Bueno, los momentos tienen que ser de igual valor y además de igual sentido. Una pregunta. ¿Qué pasa si Claro, nosotros por eso. no hubiésemos utilizado el valor absoluto? No, te hubiera dado tal vez un valor negativo acá que como distancia no tiene mucho sentido. Claro, pero nos podría haber ayudado al momento de sacar el tipo de momento, por más que la distancia o no. No, el valor te va a dar igual, lo único que va a diferir en un signo nada más. Lo que pasa es que si vos querés hacerlo sin utilizar los módulos, lo tenés que pensar como vectorial, ¿sí? Ah, Recordar que todo esto es vectorial en realidad. Nosotros le hacemos una simplificación y lo vemos escalarmente, pero todo esto es vectorial. Vos fijate que cuando yo digo que esta P sub I con este brazo de palanca hace un momento, vos fijate, regla de mano derecha sale de la hoja, ¿sí? Entonces tendrías que hacer ese análisis vectorial. Yo creo que es más complejo, que no tiene mucho sentido. Por eso prefiero que le pongan con módulo, de modo que esto siempre va a positivo, y entonces después digan, bueno, positivo hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, lo voy a elegir con este letrero que dice acá, ¿sí? Para que RI, que yo ya sé que va hacia abajo, genere un momento de valor 20 horario, debe pasar 5 unidades a la derecha del origen, ¿sí? Porque yo ya sé que la RI va para abajo, porque lo determiné acá. Entonces, ¿cómo hago para que una fuerza que va para abajo genere un momento horario? Y si yo quiero que genere un momento horario, sí o sí la tengo que ubicar de este lado. Si la ubico de este lado, te va a ser un momento antihorario. ¿Sí? Por profe, eso y yo... una pregunta. Nosotros cuando queremos hallar como estamos haciendo recién para hallar la resultante y tendremos que marcar en el gráfico si es horario o antihorario. ¿Puede ser que la resultante quede fuera del cuerpo rígido o no? Sí, 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 sí. Sí, o sea, después nos preguntaremos qué sentido tiene, pero si aparte de ese cuerpo rígido, un dibujito cualquiera, como para que vean que las fuerzas no están aplicadas en la nada, como pasaba en física o en matemática. Pero digo, no tendría sentido, digamos, aplicable, pero digamos, el resultado de última es el mismo. Ustedes cuando vieron vectores en matemática, nunca los aplicaron arriba de un cuerpo, los veían en la hoja nada más. ¿Sí? O sea, el Sí, resultado que yo obtengo es el mismo. Lo que pasa es que después hay que pensar qué representa. Sería como el centro de masa que veíamos también en Física 1. Si mal no recuerdo, que muchas veces queda fuera, solamente que esto sería el centro de fuerza, ¿no? No, el centro de masa nunca te puede quedar fuera de un cuerpo. Bueno, en realidad sí, si vos tomás un tubo, es un centro geométrico, en realidad, sí, sí. Eh, Porque es un punto ficticio, en realidad. Cuando vos en un tubo, suponete un tubo circular, ¿dónde está el centro de masas o el centro geométrico? Está exactamente en el centro y ahí no tenés material. Sin embargo, Claro, vos decís claro, que se refiere el centro geométrico de la masa que está en el material. exactamente, es como un punto donde podrías considerar toda la masa concentrada y todas las propiedades físicas serían equivalentes a la del cuerpo real, digamos. Es como una Claro, claro. simplificación. Lo mismo cuando nosotros tenemos, vamos a ver más adelante, una barra, que en realidad es
un perfil, lo que fuere, lo vamos a representar por una línea que es el baricentro punto a punto de esa barra. Digamos, son simplificaciones que uno hace para estudiar un modelo físico real, digamos. Bueno, Profe, le hago la última sí, consulta. ¿El sí. eje de referencia se puede ubicar en cualquier lado, digamos? Pues, Donde vos quieras, vos no sé, fijate en que el cuerpo, en donde es- quiera, ¿no? donde vos quieras, vos fijate que en este caso lo ideal hubiera sido ponerlo capaz que en A, de modo que en todos los cálculos estas fuerzas, la P1 no haría momento, entonces simplifico las cosas. Claro, claro, está bien. O sea que el punto, recuerden que es un punto genérico. En los parciales o en la práctica les vamos a decir respecto a este punto para que todos trabajemos con mismos valores y el que corrige no se vuelve loco, pero sepan que el punto ese puede ser cualquiera, cualquier punto del plano. Hola, Sí, sí, te escucho. Bueno, bueno, Profe, análogamente, sí, igual poner el punto donde se ejerce, ponerle la fuerza, te simplifica un poquito, ¿no? exactamente. Elegir un Bien, punto adecuado claro, te simplifica todos los cálculos. Vos fijate que bien, si nosotros hubiéramos elegido el punto acá en A, los cálculos quedarían mucho más sencillos. claro, sí, sí. Bueno, entonces ya determinamos XR, que es XR, recuerden que es la distancia a la cual pasa la resultante en I. Ahora, análogamente, queremos determinar I sub R, que es la distancia, la altura, si se quiere, a la que pasa Rx. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el momento que hace esta componente, más el momento que hace esta, más el momento que hace esta, cada una con su brazo de palanca, ¿no es cierto? Que yo los conozco, son las alturas de cada fuerza, es esos momentos que están indicados acá, fíjense, 2 por 8, ¿qué es 2 por 8? Es P sub 1x, bueno, recuerden que P sub 1x valía 2 y 8 la altura. ¿Por qué aparece con un signo más acá 2 por 8? Y porque la fuerza de valor 2 hace un momento antihorario, que es positivo. Después, menos 2 por 6. Bueno, 2 es esta fuerza, 6 es la altura, como hace un momento respecto al origen horario es negativo. Y finalmente, 3 por 12, que también hace un momento horario, por eso es negativo. O sea que esto que está acá, que da valor menos 32 o 32 horario, como más les guste, son los momentos que hacen las componentes en X de la fuerza. Ese momento tiene que ser igualado por quién? Por la Rx pasando a una altura dada que no la conozco. Entonces, divido ese momento por la Rx, eso da 10,67. Bueno, 10,67 es la altura, no sé si todavía hacia arriba o hacia abajo, a la que tiene que pasar esta fuerza. Ahora, nuevamente pregunto, si yo ya sé que las fuerzas de mi sistema están haciendo un momento que es horario, porque me dio negativo, y además sé que la Rx va hacia la derecha, ¿hacia dónde? Para que haga el mismo momento de valor 32 y horario, ¿la pondrían arriba del origen o debajo del origen? Abajo. Si Arriba. vos pones, exacto, si vos pones la Rx acá abajo, te hace un momento antihorario. Yo quiero que haga horario. Entonces no queda otra que esa Esa no es distancia. la IR, profe. ¿Cómo? Esa no es la IR. ¿Sí? La IR. La IR, que es lo que estoy determinando, que vale 10,67, yo estoy preguntando si va hacia arriba del origen o hacia abajo del origen. Si yo quiero que la Rx me genere un momento horario, bueno, la tengo que poner acá arriba, porque esta fuerza que apunta hacia la derecha tiene que pasar por arriba del origen para hacer girar la chapa hacia la derecha. O sea, momento Ah, está bien, negativo. está bien. Perdón, me confundí ¿Eh? yo. Bien. Bueno, y con esto, más o menos, profe, sí. perdón, ¿me podrías repetir eso que dijiste?
Porque no me quedó claro tampoco en el ejemplo anterior cómo tengo que mover el momento para que digamos, para que la fuerza gire, tipo, no sé si me explico. Por eso Mirá, quería intentar hablar y no mandar el micrófono. bien, vos tenés la RX que ya sabés que va para allá. ¿Sí? Ya la Sí, determinaste, vale 3. Esta sí, fuerza vale 3, ya la determiné al principio y va hacia la derecha. Yo sé que el momento que hace esa RX tiene que ser igual a la suma del momento que hace esta fuerza y esta fuerza. está bien. Eso ya lo determiné, está acá. Sí, sí. Todo eso me hace un momento así, horario de valor 32. La pregunta es, si yo quiero que Rx también haga un momento de 32 horario, ¿vos la pondrías arriba del origen o debajo del origen? Y arriba, Arriba, porque vos fíjate, cuando pasa por arriba, hace un momento para aquel lado, ¿sí? claro. ¿Y a qué distancia la pondrías para arriba? Si vos querés que el momento sea de 32. 32 lugares de arriba, claro. Bueno, Para que me dé. 10,67 por 3, que es la Rx, te da 32. Entonces la pones 10,63 unidades arriba del origen, que es este número que yo determiné acá. Ah, está bien, está bien. Lo ¿Está? mismo pasa con el ejemplo anterior, claro. Que tengo que Claro, poner 5 esta unidades. fuerza va para abajo. Esta fuerza va para abajo. Y yo quiero lograr un momento de 20 horario. Bueno, si a esa fuerza de 4 que va para abajo la pongo 5 unidades para aquel lado, fíjate que va a ser un momento 4 por 5, 20, también horario. Voy a lograr lo mismo con la fuercita vertical que con la resultante vertical. Está bien. Ah, entendí. Gracias. Bien. Pero Bueno, sí. a mí me quedó duda para el momento de cuando, o sea, nosotros tenemos que graficar la resultante, ponemos así como dónde giraría el momento, tenemos que hacerlo dependiendo de los valores que nos dio horario, o sea, arriba del punto del eje de coordenada. Exacto. O sea, vos lo que conocés es esta información que está acá, por ejemplo. Vos sabés que todas las fuerzas verticales hacen un momento de 20 horario. Entonces, y además por otro lado, vos sabés que la RI va para abajo. Ya lo habías determinado antes. Entonces, si vos la RI que va para abajo la colocás a 5 unidades a la derecha del origen, esa RI que vale 4 por 5 da 20 horario. O sea que te hace lo mismo que hacen las fuercitas verticales. Con eso me doy cuenta si va a la derecha o a la izquierda del origen. Porque yo ya sé que la fuerza va para abajo. Porque Y a nivel gráfico quedaría así como lo estás haciendo vos, lo marcamos así. Sí, sí, totalmente. Vos, una vez que determinás estas coordenadas, las marcás acá en tu gráfico, donde se encuentran, es el punto P por el que pasa la resultante. Y haces haces el símbolo de hacia dónde está girando, no es necesario. No, 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 eso yo se lo dibujo para que vean que estoy igualando momentos. Ustedes no tienen que hacer nada de eso. Ah, Directamente esto que se ve acá. Todo lo que está en rojo y en negro es datos, lo único que vos determinaste es las coordenadas de este punto, sea x sub r y y sub r, y los valores de rx y ri que lo hemos hecho acá arriba. perfecto, gracias. Y este, Profe, una, Ah, y este ángulo es este. Perdón, este acá. Me equivoqué yo. Acá donde va la resultante. profe, una cosita. profe, Eh, para saber el valor en X, la parte del numerador, siempre los signos, te fijas si es horario o antihorario, ¿no? Nada más eso. Solo eso. Si Bien, es horario. Siempre recuerden que los... no importa el sentido de la fuerza, ¿no? Eso no. No, no.
No, no, Ah, porque bien. vos fíjate, yo se lo había dicho el otro. Solo si es horario o antihorario. Bien. Exactamente. No, para los momentos, se los dije el otro día, pero lo vuelvo a reiterar, así se lo graban. Para el momento, no importa que la fuerza sea negativa o positiva. Yo hago el módulo de la fuerza por la distancia. Si es horario es negativo, si es antihorario es positivo. No le pongan el signo al momento con el signo de la fuerza porque no tiene nada que ver. Es más, de hecho, Ah, yo bien. el otro día les hice algo muy sencillito. Piensen en esta fuerza, ¿sí? Supongamos que vale 2. Es positiva porque va hacia arriba. Ahora, si tomo momento respecto a este punto, el momento ¿cómo es? Si lo tomo respecto a este punto, el momento de esta fuerza Negativo. no, antihorario positivo, Positivo. positivo. En cambio, si me paro por acá, este otro punto, la fuerza sigue siendo la misma, pero hace un momento para allá, horario, y ahí es negativo. Por eso le digo que en la determinación del momento no importa el signo de la fuerza. Yo hago el módulo de la fuerza por la distancia. Si es horario es negativo, antihorario positivo. ¿Se entendió? ¿Todos entienden eso? Porque es fundamental. Bien. Siempre te parás en el vector de X y ahí girás. No, vos te parás en un punto cualquiera y mirás esa fuerza si tiende a girar hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Sí. Vos tenés la fuerza y elegís el punto. Por ejemplo, por acá. Vos te parás acá y pensá en que es el problema de la puerta, del cual arrancamos. Ponés la puerta con la bisagra en el punto de interés. Si yo pongo la fuerza acá, gira para acá. Ahora, suponete que en vez de hacer eso, vos decís, no, la puerta es otra, es esta que está acá, con la bisagra acá. Bueno, la fuerza es la misma, pero ahora me hace girar esta otra puerta para acá. ¿Sí? Ah, Diferente bien. a la anterior. Bueno, y por último, lo que estamos intentando trabajar es con fuerzas no concurrentes, ¿sí? Bueno, en lo último, nosotros anteriormente determinamos, bueno, cuánto vale la resultante y por dónde pasa. Y otra cosa que nos puede interesar, que es una situación muy particular, es ver si dado un conjunto de fuerzas hay equilibrio. Si hay equilibrio, obviamente que la resultante va a dar cero. Y si no hay equilibrio, obviamente que la resultante va a ser como, en este caso, que cuando yo hice el polígono da un valor, no es cero. ¿Sí? Entonces, el caso que estudiamos hasta recién es cuando hay resultante. Y ahora vamos a ver un caso muy particular que es cuando la resultante da cero. ¿Sí? Entonces, cuando la resultante da cero, yo sumo todo lo que está en X y me da cero. Sumo todo lo que está en Y me da cero. Profe, Sí, puede ser que no haya trasladación del objeto, pero sí rotación, o sea, que tenga momento. eso vamos a ver ahora. Fíjense que cuando yo sumo, esto mismo pasaba cuando vimos suma de fuerzas paralelas. Recuerdan que yo les di un sistema de dos fuerzas, por ejemplo, 2 y 2. Si yo hago la suma de las fuerzas en Y da 0, en X obviamente queda 0 porque no hay fuerza, sin embargo, estas dos fuerzas me hacen girar el cuerpo en sentido, en este caso, antihorario. Ya que el hecho de que RI y RX dé 0 no quiere decir que el sistema está en equilibrio, quiere decir que el sistema no se traslada. Acá para fuerzas cualesquiera, por ejemplo este sistema que está acá en esta chapa, si yo a mí RX me da 0 y RI me da 0, lo cual gráficamente es este polígono cerrado, no quiere decir que hay equilibrio. Yo además tengo que tomar momento respecto a algún punto para ver un punto cualquiera, lo elijo yo, y me tiene que dar también el momento cero. ¿Por qué? Porque podría ser que no se esté trasladando ni en X ni en Y, pero sí que esté girando. ¿Sí? Un caso muy fácil de ver es este que está acá. Yo pongo esta fuerza así, igual y contraria,
2 y 2, y pongo esta fuerza así y esta fuerza así, ¿sí? Supongamos 3 y 3. Si hago suma de fuerzas en X, más 3 y menos 3 se anulan. Si hago suma de fuerzas en Y, más 2 y menos 2 se anulan. Y fíjense que todas las fuerzas tienen sentido horario, perdón, antihorario. O sea que todo esto me está haciendo girar el cuerpo en sentido antihorario. Y no hay equilibrio, hay rotación. Por eso, además, para que haya equilibrio se tiene que cumplir esta tercera ecuación. O sea que son tres ecuaciones. 1, 2 y 3. O sea que el equilibrio de fuerza no concurrente queda garantizado con estas tres. ¿Se entendió? Creo que sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, de ahora en más, fíjense que si yo tengo un sistema de fuerzas no concurrentes y quiero ver si me pide, ¿está en equilibrio? ¿Qué tengo que hacer? Sumar en X y que dé 0, sumar en Y, que dé 0, y elegir un punto O, el que a ustedes se les ocurra del plano, y ver que el momento es 0. ¿Sí? Si se cumplen las tres, entonces el sistema está en equilibrio. Si hay una que no se cumpla, ya el sistema no está en equilibrio. Y fíjense que hay una alternativa más de ver si un cuerpo está en equilibrio o no, que es esta que estoy recuadrando acá abajo. Yo en vez de hacer suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de momento, podría hacer tres sumas de momento. Por ejemplo, tomo momento acá y tomo momento acá. Tres ecuaciones de momento. No planteo estas dos, sino tres ecuaciones de momento respecto a C y respecto a D, por ejemplo. La única condición que tiene que cumplir es que estos tres puntos no estén en una misma línea. O sea, este C no podría estar por acá, por ejemplo. ¿Sí? Los tres puntos no pueden estar en una misma línea. Si esto se cumple, también es otra forma de garantizar que el cuerpo está en equilibrio. Profe, los tres al mismo tiempo no, pero agarrados de a dos sí. Ah, sí, ahora sí, Claro, ahora se los entiende. tres en una misma línea, o sea, yo no podría tomar momento respecto a acá, acá y acá, porque esos tres puntos están en una misma línea. ¿Sí? Entonces, Claro. así no podría tomar momento. Y si Profe, ¿puedo hacer? Sí. No, era una consulta que era rápida. ¿Usted había dicho que kilogramos fuerza y kilogramos íbamos a tomarlo como que era lo mismo por ahora? ¿O hay que pasar a kilogramos fuerza? Nosotros, si en nuestro sistema kilogramos representa tanto masa como fuerza. ¿Sí? Lo que pasa es que hay una diferenciación que a veces ya no se usa más porque se sobreentiende por el contexto que se le ponía una fuercita, una rayita así. ¿Sí? Nosotros cuando decimos pesa 10 kilos, bueno, es tu masa y tu peso. ¿Sí? Si vos vas a la balanza, vos ves una lectura que representa tanto tu masa de, no sé, 70 kilos y como tu peso, ¿no? Ahora, lo que nosotros podemos decir es que podemos representar esta fuerza en Newton. Y ahí sí, si vos querés pasarla a Newton, multiplicarla por 10,2. ¿Sí? Claro, O sea, sí, sí, esa 100 parte. kilos son 1000 newtons. Pero 100. para nosotros, kilos es fuerza, para nuestro sistema. Claro, porque en el TP decía kilogramos fuerza y después kilogramos, entonces yo sobreentiendo que No, es lo mismo. es lo Es lo mismo. mismo. Se habrá equivocado cuando lo escribió, lo mismo. Perfecto. Disculpe que lo interrumpí, gracias. No, por favor. Bien. De todas formas, para la generación de ustedes, mi generación trabajó siempre con kilos y ahora todos los reglamentos cambiaron y están con newton las fuerzas. La generación de ustedes, ya les voy diciendo, acostúmbrense a trabajar con newton, aunque es medio engorroso. O sea, nosotros empezaríamos, no sé, 800 newton, 700 newton en vez de 70, 80 kilos. Pero acostúmbrense porque lamentablemente adoptamos toda la reglamentación de Estados Unidos, tanto para ustedes los mecánicos y aeronáuticos como para mí que soy civil,
Y lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar a eso. Ya no valen las toneladas, no valen los kilos, es Newton. Y en cualquier momento nos imponen las pulgadas también, que en vez de los centímetros, que te desorienta al menos. Bueno, eh, si esto se encendió, creo que esta filmina ya la corto. Hola. Sí, profe, se ve ¿Sí? perfecto. Bien. Bueno, eh, hablamos, el otro día surgió un tema que decíamos, a ver, hay alguien que quiere hablar, pero no te escuché nada. Es solo, no, es solo una cuestión que me quedó y antes de avanzar. Me Se dice, se te escucha muy mal, ¿puede ser que fíjate. la condición de cupla nula? Yo no sé si el resto lo escucha, yo se me corta todo, no lo escucho bien. Sí, Todo se en lo el escucha cortado. Se todo corta. cortado. Profe, yo puedo hacer la pregunta por Dale, él porque soy dale. compañero. ¿Puede ser que la condición de cupla nula se dé, pero que las resultantes no sean nulas, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un cuerpo que se traslada. Claro, exactamente. Vos podés tener un cuerpo que tiene, que vos tomás momentos respecto a algún punto y no des, y te dé cero, y sin embargo eh, se esté trasladando porque tiene una resultante. Sí, perfecto, entonces era simplemente eso. De hecho, todos los sistemas de fuerzas concurrentes que tienen una resultante no nula, al ser concurrentes, la suma de momentos respecto a ese punto es cero y sin embargo tienen resultante que hacen que se traslade. Bueno, eh, esto que ven acá, que son un par de fuerzas de valor F y sentido contrario separada una distancia D, se llama justamente par de fuerzas o cupla. ¿Sí? Y el efecto que tienen sobre el cuerpo es un momento. De hecho, por ahí, yo el otro día les mencioné mucho el caso de la puerta, ¿no? Estaba la puerta con la bisagra, yo le dije, si yo le aplico una fuerza acá respecto a este punto, se generaba un momento, ¿no? Pero yo les dije la mitad del problema, porque yo les dije, y la puerta gira, ¿no? Y alguno preguntará, ah, bueno, pero si tiene una fuerza F aplicada, se tendría que estar trasladando. ¿Y por qué no se traslada? Bueno, porque justamente, aunque yo no se los mencioné, acá hay otra fuerza F que aparece en las bisagras que hace que no se traslade la puerta. Cuando yo le aplico la fuerza en el picaporte, la puerta no se traslada. Ahora, sí, ¿por qué no se traslada ahí? Porque aparece acá otra igual y contraria en las bisagras que hace que no se traslade y justamente entre las dos y este brazo de palanca D del cual tanto hablamos son las que me generan el momento de valor F por D, que es el que hace girar la puerta. Por eso en realidad un momento no se genera solo con una fuerza, con una distancia. Está bien, cuando yo tomo momento respecto a este punto, F por D es el momento, pero si no hubiera aparecido esta puerta se trasladaba. ¿Sí? O sea que en realidad el momento se genera por un par de fuerzas equilibrados separadas a una distancia D. ¿Sí? Por eso de ahora en más, cuando nosotros estudiemos un cuerpo, veamos así un par de fuerzas igual y contrarias separadas a una distancia D, si nos gusta lo podemos reemplazar por una única magnitud que se llama momento y que representa lo mismo. ¿Sí? Es un tema de lenguaje. ¿Sí? Un par de fuerzas, que son dos fuerzas de igual magnitud y sentido contrario, es lo mismo que un momento. ¿Ah? Profe, no necesariamente las fuerzas tienen que ser iguales, ¿o no? Si no son iguales, Para que se dé el momento. si no son Hay iguales, vas a traslación, tener el pero momento y además traslación. Sí, sí. O sea, suponete que esta fuerza vale 5 y esta otra vale 7. Bueno, descomponela esta que vale 7 en 5 y 2
¿sí? Entre las dos que son iguales y contrarias generan el par y la otra genera una traslación. ¿Sí? Claro, perfecto. Bueno, y otra cosa que también conversamos, que yo les decía, que supongamos que yo pongo una fuerza de 2 acá, ¿no? Y yo pongo otra fuerza de 2 acá. Si yo tomo momento acá en A, ¿cuánto vale el momento? Bueno, como estoy tomando en A, supongamos que esto vale 5. ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento respecto a A? Vale 10, ¿no? ¿Sí? 5 por 2. ¿Está? ¿O no? Sí, sí. Bien. Y también les dije otra cosa, es que ahora lo comprobamos. ¿Qué pasa si tomo un momento acá, en B? Supongamos que esto vale 4. Puede ser, vamos a ponerle X, o vamos a ponerle 4. Total, acá abajo lo tiene genérico. Sí, esta distancia vale 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el momento respecto a B? De esas mismas fuerzas. Bueno, Dos. vale 2 por 4, 8. Horario negativo, ¿no? ¿Está bien? Más 2 por 5 más 4. ¿Está? Sí, sí. O sea que vale menos 8. ¿Se ve, no? Lo que estoy escribiendo. Sí, sí. Más 10 y más 8. ¿Está? Tacho el 8 positivo con el 8 negativo y me quedó 10. Bueno, si bien lo hice con un ejemplo particular, les mostré que el momento generado por este par de fuerzas, esto es un par de fuerzas, pues son iguales y contrarias y separadas a una distancia d, en este caso 5. Bueno, el momento generado por un par de fuerzas es independiente del punto que yo lo tome. Lo tomé en A, me dio 10, lo tomé en B, me dio 10. ¿Sí? Y lo tomé en otro punto que se te ocurra, acá a la mitad, y va a seguir dando 10. ¿Sí? El momento de un par de fuerzas no es más que una de las fuerzas por la distancia que la separa. Y siempre vale lo mismo. Acá está hecho genérico. Si bien acá lo hice con fuerzas verticales para no complicar la matemática, no importa. Es con cualquier inclinación de fuerzas, siempre y cuando las dos estén montadas sobre rectas paralelas, o sea, esté hablando de un par de fuerzas. No depende del punto donde yo tome el momento. Siempre el par es lo mismo y vale F por D. Bueno, acá tienen un ejemplito de cuando en la práctica se les va a generar o les va a aparecer un cuerpo que ustedes estudian un momento. Imagínense que la chapa en estudio es esta, de ahí sale un eje y a ese eje se le pone una barra, como ven acá, que tiene dos fuerzas separadas a una distancia d. Esto es el par. Ese par se traslada por este eje y yo cuando estudio mi chapa, ¿qué es esto? Lo veo, acá estaría viendo el eje, lo veo como esto que ven acá. O sea, es un momento en una estructura, me lo genera externamente alguien, que es dos fuerzas separadas, y a mí no me interesa por ahí estudiar esa parte, es otra parte del cuerpo que no me interesa. Bueno, me interesa estudiar esto, pero quería ver de dónde salió. Bueno, este es un caso. En las herramientas, las maquinarias, los aviones, los helicópteros, en todo eso, por todos lados tienen ejemplos. ¿Sí? Profe, y Eh, un avión así te deja transmitir momento, pero no traslación, y la chapa roja está fija. a ver, ¿cómo? Decime. De nuevo que no te entendí. Claro, si la chapa roja está fija, y vos le quisieras hacer una traslación a la chapa gris que tiene unida por ese eje, no te dejaría trasladarla, solo darle momento. Claro, exactamente. Si la chapa está fija, no te va a dejar trasladarla. Está bien. Bueno, fíjense que, a ver si alguno apaga el micrófono, que se está generando eco. Fíjense que alguno tiene el micrófono abierto, chicos.
Bueno, eh, fíjense, supongamos que tenemos una chapa, como esta, un cuerpo rígido, que está soldado, ¿sí? A otro cuerpo que no nos interesa. Esto que uno dibuja así, después la clase que viene, que comenzamos con otro tema, lo vamos a ver, se llama un vínculo, ¿sí? Los cuerpos en general, o las chapas o las barras, se conectan con otros a través de algo que le vamos a llamar vínculo. Puede ser un tornillo, puede ser una soldadura. Bueno, hay varias formas de unir un cuerpo con otro. Las más comunes son tornillos o soldaduras, ¿sí? Bien, entonces supongamos que en esta barra que está soldada, ¿sí?, a otro cuerpo que está quieto, le aplicamos una fuerza, ¿no? Como esa F que está ahí. Bien, ahora nosotros habíamos visto un principio que decía que si a un cuerpo le aplicamos un sistema nulo, esto era un sistema nulo, no se modificaba, ¿sí? O sea que la chapa que está arriba y la que está acá abajo son iguales, en teoría, por el principio de la estática, el tercer principio, que decía que si yo le aplico un sistema nulo, no se modifica. Ahora lo que voy a hacer es voy a tomar esta fuerza con esta que está acá y ¿qué identificaron ahí? Entre esta F hacia arriba y esta F hacia abajo, separada de esta instancia de... Un momento. Un momento o una cupla. Bueno, o sea que entonces eso que está arriba es igual a esto que está acá abajo. La fuerza hacia arriba y hacia abajo la reemplacé por el momento y esta otra fuerza, bueno, está ahí abajo, ¿sí? O sea que, ¿para qué me sirve esto que hice? Para decir que, bueno, esta fuerza que está aplicada acá, yo la puedo trasladar acá, ¿sí? La puedo trasladar a este punto, siempre y cuando agregue este momento que está acá, ¿sí? Hagan una cosa, tomen una regla de la mano, ténganla firmemente y en el extremo opuesto al que la tienen, aplíquenle una fuerza hacia abajo. ¿Qué es lo que va a tender a hacer la regla? Que sería este caso, ¿no? Bueno, la regla de por sí va a tender a girar alrededor de este punto y a ustedes le va a hacer en la mano una fuerza hacia abajo, con lo cual ustedes van a tener que hacer una fuerza hacia arriba para que la regla no se caiga, ¿no? ¿Ah? Bueno, si en vez de aplicar... A ver. Bueno, ese efecto que ustedes van a sentir es lo mismo. ¿Qué es lo que van a sentir ustedes en la mano? Una fuerza hacia abajo y un momento. O sea, ustedes van a entender que el hecho de aplicar... Chicos, fíjense que hay alguien que tiene un micrófono abierto. No sé si me está queriendo preguntar algo. A ver, veo el chat. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Es que esa fuerza alejada a una distancia d es equivalente a la misma fuerza no alejada, o sea, es como si ahora en vez de aplicar la fuerza en la regla, la aplico casi cerca de mi mano, entonces esa fuerza perdería la capacidad de hacer girar la regla. Entonces, para que sea igual, le tengo que agregar el momento este, que es lo que justamente me tendía a hacer girar la regla cuando la fuerza estaba acá. Por ahora esto es como muy teórico, después van a ver que tiene aplicación. Profe, una consulta. Sí. ¿La distancia esa se mantiene porque estamos considerando que el momento hace la fuerza en B, ¿no? Por más de que el momento esté formado por las dos fuerzas. Claro, en realidad el momento no volvemos al problema de la puerta. Cuando yo ponía la fuerza acá, Sí, son las dos fuerzas. en realidad son las dos fuerzas las que con este brazo, las que te están queriendo generar, o sea, el par de fuerzas separado de una instancia D son el momento, la cupla, ¿sí? Entonces yo las agarro y las suprimo y lo reemplazo por el efecto que ellas generan. Con esto Claro, lo único está bien. que quiero decir por ahora es que si vos a un cuerpo, imagínate un aro, ¿no? Un aro de básquet tomado del tablero.
Si el jugador se cuelga del extremo del aro, lo va a querer bajar así, ¿sí? Al aro. Si se cuelga acá, en la parte donde está tomado el tablero, no lo va a poder, no le va a hacer este efecto. Bueno, si yo quiero lograr el mismo efecto, tengo que identificar que esto que pasa acá debido a esa fuerza excéntrica, lo está haciendo un momento, ¿sí? Es como otra forma de A la representar. distancia de. Exactamente, exactamente. Claro, si no, no tendrías momento. Está bien, perfecto. Esto es como muy teórico por ahora, pero lo tengo que decir porque así en un par de clases que vamos a introducir otro concepto, ustedes ya se acuerdan de esto. O sea, sí. Una consulta, profe. Dale, dale. Si yo la fuerza la quisiera trasladar a la mitad, ¿no? Hasta el largo de D, digamos. Si yo la quisiera trasladar a la mitad de la barra. Bueno, agregarías ese sistema autoequilibrado, lo agregarías acá, este que está acá, en vez de agregarlo ahí, lo agregarías acá. Esto que está acá, ahora te va a generar estas dos fuerzas igual y contraria, pero con una distancia S te van a generar ese momento, y entonces vos, olvídate de esto, ¿no? Esto ya no iría más. Tendrías la fuerza F por acá, y esta F con esta F te generaría en un momento ahora, pero ahora ese momento es igual a F por S, o sea, mucho más chico. Como el caso que el jugador de básquet se cuelga a la mitad del aro, no en el extremo. ¿Se entiende? La distancia esa a la que la podés trasladar es la que vos quieras, en realidad. A medida que la trasladas menos, el momento que se genera es menos. Claro, pero yo lo que voy es que vos la tenés agarrada desde atrás y vos ya tendrías una Sí. fuerza para arriba en el punto A, digo yo. Y yo la fuerza la quiero trasladar solamente a la mitad, teniendo en cuenta de que la fuerza para arriba yo la tengo en la base, digamos. No sé si se entiende lo que estoy Sí, preguntando. sí, pero esa es otra fuerza. Que no quedaran colineales, digamos, la menos F y la F. No sé si me estoy pero enredando mucho. sí, vos fijate que esa fuerza en la cual vos estás pensando no es esta. Vos estás pensando en la fuerza que el apoyo le hace a la chapa, pero no es esta que yo dibujé acá. Ah, no es eso que vos dibujás ahí. No. Esto que yo dibujé acá es un sistema autoequilibrado. De hecho, si una va para arriba, otra para abajo, es como si no colocara nada. Pero es un artilujo que hago para después ver que estas dos en realidad son un momento así. ¿Sí? Claro. Y que en realidad estoy diciendo, bueno, ¿qué es lo que le hace esta fuerza a esta chapa en este punto? Bueno, lo que le hace en este punto es la quiere trasladar para abajo y la quiere girar. Ahora, esta chapa está soldada acá, pero eso viene después lo que te voy a decir ahora. Esa chapa está soldada ahí y no se va a mover nunca, porque está soldada. Ahora, así como está con estas dos fuerzas que yo puse, vos me dirías, sí, con esa fuerza está girando y se está trasladando. Bueno, quiere decir que en este apoyo que está acá, que es donde la soldé, le estará generando hacia arriba el apoyo, que es el otro extremo de la barra, le genera una fuerza hacia arriba igual y contraria a esta, y un momento con las soldaduras, esta que tiene acá, un momento igual y contrario al aplicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se trasladaría y giraría. O sea que yo por ahora te estaba dibujando el sistema incompleto. Si vos lo querés, Está bien, ahora me cierro. le tenés que agregar esta fuerza hacia arriba. ¿Quién se la hace? Y la soldadura se la va a hacer hacia arriba. Este momento antihorario, ¿quién se lo hace? Y la soldadura es la que impide. Está muy bien. Profe, Sí. a mí lo que no me termina de cerrar es que, por ejemplo, la cupla que genera las fuerzas menos F y F, la que está a la derecha, Sí. haría que, por ejemplo, la chapa rote con respecto, o sea, en D sobre 2, digamos, a la mitad, sería el eje de rotación, No, ¿no? en realidad no rota respecto a ningún punto porque está soldada acá. Claro, pero digamos, suponiendo que estuviese libre, ¿no?
Entonces, yo al trasladar el momento después a A, o sea, eso no estaría como contemplado, no sé si me explico lo que quiere decir. Primero lo trasladás a la mitad, no estaría No, no, entendiendo. digo, la cupla que genera menos F y F haría que en principio la chapa tienda a rotar a la mitad, digamos. Sí. Ah, y vos después me decís, entre esta y el brazo de palanca, ¿la harían girar en el otro sentido? No, 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 que yo después cuando considero el momento, o sea, por ejemplo, en la siguiente figura que usted lo reemplazó a esa cupla por el momento y F, o sea, no estaría como, Ah, no sí. estaría que, Lo que pasa es que los momentos son, vos este momento lo pones acá, lo pones acá, lo pones acá, lo mismo. Porque ya dijimos que el momento, vos suponete que tenés una chapa, y suponete que en vez del momento pensarlo así, como dos fuerzas iguales y contrarias. Nosotros dijimos que tomar momento acá, tomar momento acá, tomar momento acá es lo mismo. Otra forma de verlo es decir que en vez de poner esta cupla de fuerzas, ponerla donde está o ponerla acá es lo mismo, desplazada más hacia la izquierda. Y otra forma de decirlo es un momento que justamente es una cupla, ponerlo acá, ponerlo acá, ponerlo acá, es lo mismo. O sea, los momentos los puedo mover dentro de la chapa que no me cambia. El efecto siempre es el mismo, es hacer girar el cuerpo. O sea que los momentos son libremente trasladables en la chapa. O sea, yo lo dibujé acá, pero lo podría haber dibujado acá y es lo mismo. A la chapa le hace lo mismo, es hacerla girar. bien, listo. O sea Gracias. que por ahí te confundía eso de que no está dibujado acá en el medio, pero es exactamente lo mismo. Perfecto. Bueno, Profe, sí. respecto a lo anterior, en, en el primer caso se nota que hay un momento, digamos, y en el último, cuando estaba trasladando la fuerza, no sería visible, pero sin embargo está, digamos. Yo no te escuché mucho. A ver si ¿a alguien la escuchó bien? Que no sé si No, yo. yo tampoco lo entendí. A ver, No, se escucho. escucha muy bajo. Ahora se escucha mejor. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. En el primer caso, cuando, por ejemplo, en el basquetbolista que mencionaste en el ejemplo, se nota que hay un momento, digamos, Sí, pero en el último caso no sería visible, pero sin embargo está. claro. O sea, en realidad sí, porque esto que no es más que un símbolo, este rulito, en realidad está representando justamente el momento de la fuerza, de esta fuerza por esta distancia. O sea que lo que quiero decir con esto que es un simbolito, este rulito, así como con el signo más sabemos que tenemos que sumar y con el menos que restar, con este rulito sabemos que lo que estamos diciendo es que hay una fuerza que está generando, que con su distancia está queriendo hacer girar la chapa. ¿En qué magnitud? En esta que está acá. Por ahí, digamos, es un símbolo en sí, pero quiere representar eso. O sea, esta chapa así y esta que está acá abajo, a los efectos de qué es lo que siente, es lo mismo. Acá estoy Ah, perfecto. representando, claro, acá estoy representando la fuerza alejada del donde está soldada la chapa. Acá la trasladé a donde está soldada la chapa, pero le agregué este otro efecto que es lo que la quisiera hacer girar respecto a ese punto. No sé si ahí quedó un poco Gracias. más claro. Sí, gracias. Bueno, y ahora, y ya como para ir terminando, el cuarto principio de la estática, que ustedes ya lo vieron en física, dice que si, Profe, sí, hoy tenemos práctica también. sí, Después sí, de... nada más que las invitaciones las van a recibir de sus ayudantes hoy. Dale, perfecto. Bueno, el cuarto principio de la estática ya lo vieron en física 1 y dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, este ejerce una fuerza de igual magnitud, la misma recta de acción, pero en sentido contrario, sobre el anterior, no sobre el primero. O sea, si vos te apoyás en la pared, vos le estás haciendo una fuerza a la pared donde vos te apoyás, pero la pared te está devolviendo una igual y contraria. ¿Sí? ¿Se entiende? A eso se lo llama principio de acción y reacción. Yo pongo
un cubo en la mesa, el cubo le hace una fuerza hacia abajo a la mesa y la mesa le devuelve una de abajo hacia arriba a el cubo para que no se caiga. Es como la normal, profe. Exactamente. La normal es la fuerza que se opone o la reacción a la gravedad, a la acción del peso del cuerpo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cuando ustedes hacían el diagramita de cuerpo libre en física 1, dibujaban el G hacia abajo, P, no me acuerdo cómo le ponían, y N hacia arriba. Bueno, son acción y reacción. Claro, claro, claro. Que en realidad lo que te estoy diciendo en el rigor de física no era igual. En el rigor de física, ustedes cuando no la dibujaban, pero era cuando tenías una caja apoyada arriba de una mesa, vos ponías la N1, que era la normal que la caja le hace a la mesa, y la N2, la normal que la mesa le hace a la caja. Lo que pasa es que la N1, la primera, era igual a M por G, o sea, igual al peso. Con lo cual lo podías obviar y directamente decir que entre ambas eran acción y reacción. Claro, sí, sí, yo Te hago esa aclaración porque en física 1 les hacían agregar esa otra N y N' se llamaba. Claro, claro, yo por eso al toque lo relacioné con la normal. Exacto. Bien, entonces supongamos que tenemos un cuerpo, ¿no? El que a ustedes se le ocurra, colgado mediante un tornillo del techo, ¿no? Entonces, vos a esta chapa el cuerpo que a vos te interesa estudiar es esta, la barra A. El tornillo es como la conexión con el exterior y esta chapa B no es mi sistema en estudio. A mí me interesa estudiar esta. Entonces, yo le aplico en este extremo una fuerza P. Entonces, la separo, como hacían ustedes diagrama de cuerpo libre, y yo sé que si acá en este extremo hay una P hacia abajo, para que esta chapa no se caiga, quiere decir que en el otro extremo, donde estaba unida con la tuerca, tiene que haber una igual y contraria menos P, ¿no? Ahora, esta que yo dibujé en rojo es hacia arriba. Y el tornillo, que era de donde se fijaba la chapa, siente, una igual y contraria hacia abajo, ¿no? Entonces, esas dos, menos P y P, una es acción y otra reacción. Entonces, esta azul, ¿qué es? La acción P de la barra sobre la chapa. O sea que esta azul es lo que la chapa le hace, o esta barra le está haciendo a esta chapa B. Y esta otra que está acá, la roja, es la reacción menos P que este cuerpo, o sea, la chapa B, le hace a la barra que yo estoy estudiando. Son iguales y contrarias. ¿Sí? De modo que si yo uno, vuelvo esta chapa acá, como está acá, no las veo porque son iguales y contrarias y una suma y otra resta. ¿Sí? Entonces, yo esta fuerza que dibujé acá, la azul y la roja, iguales y contrarias, las veo si separo los cuerpos. Son iguales y contrarias. Y a eso se lo llama principio de acción y reacción, que ustedes ya lo vieron. Bien, en este cuerpo que es el que estudiamos hoy, hace un ratito, nosotros dijimos que si teníamos una fuerza aplicada, ¿sí? En el extremo opuesto se genera una fuerza igual y contraria y un momento. ¿Quiénes son los que, y acá se completa porque hoy no estaba en equilibrio, pero ahora sí se completa, quiénes son los que generan esta esta fuerza F y este momento? Esta soldadura que tengo con el cuerpo externo, ¿sí? Con lo cual, lo que está ocurriendo en realidad es que mi chapa, que lo único que tenía aplicada es esta fuerza F, se la está aplicando a la chapa donde yo la soldé y además le está generando el momento, y esta chapa, que no es mi cuerpo en estudio, se las está devolviendo por principio de acción y reacción a mi chapa en estudio. Y ahí sí yo puedo decir que esta chapa está en equilibrio. Porque fíjense, tiene F hacia abajo, F hacia arriba. Esta F se la hizo el exterior, esta soldadura, ¿no? Y además tiene este momento, ¿sí? Que también se lo hace la chapa a la cual yo la había vinculado. Entonces fíjense que
Hacia abajo y hacia arriba y lo mismo, menos F y más F, ¿no? Pero entre estas dos sabemos que generan un par horario. Bueno, la soldadura externa le generó un antihorario del mismo valor y sentido contrario. Profe, Sí. por eso cuando vemos a veces rupturas en determinados materiales, se encuentran estas en los tornillos o en las soldaduras que tienen, porque ellas son las que ejercen la fuerza contraria. Exactamente. Imagínate el caso del jugador de básquet que se cuelga acá. Si el aro no está bien atornillado o no está bien soldado, vos vas a ver que se rompe, ¿sí? O incluso muchas veces vas a ver que los aros tienen 3 tornillos y se entran a aflojar. A ver, espérame que si puedo dibujar. El aro, a veces que es así, bueno, por acá está el tablero, en medio que lo estoy buscando en perspectiva, ¿no? Vos vas a ver que tiene como una chapa acá contra el tablero y tiene tornillos. 1, 2, 3, 4. Cuando vos le haces una fuerza acá, estos tornillos de arriba tienden como a aflojarse y entonces el aro como que tiende a caerse, ¿no? Bueno, Claro, justamente estos tornillos son los que están generando este efecto de empotramiento, de soldadura. Justamente eso se llama empotramiento, ¿sí? sí. Profe, Ahora, quiero ahora que claro. sí. Ahí en los momentos, el azul y el rojo. O sea, entiendo que vas a tener un momento, pero por el momento rojo no sería para el otro lado. No, porque este momento rojo, vos fíjate, con esta fuerza respecto a este punto, esto tendría que girar así. Claro, ¿sí? sí. Bueno, ¿quién lo impide? Porque de hecho el aro o la chapa o lo que sea no gira. ¿Quién lo impide? Esta chapa es la que impide, se opone y te hace un momento así. Esta chapa le pasa esto un momento así. La otra, debido a Ah, esta está bien. fuerza, debido a esta fuerza vertical, tu chapa tendría que irse hacia abajo y no se va hacia abajo porque está fija. ¿Debido a qué? Bueno, a que esta chapa le hace la igual y contraria hacia arriba justamente para que no se caiga. Por eso te digo, estas que dibujé acá, estas dos rojas, son las reacciones que la chapa externa le hace a la chapa mía para que no se caiga y no gire. Claro, esas son las reacciones de la chapa 2 sobre Que la chapa esta, 1. exactamente. En cambio, cuando el jugador se cuelga de acá, esa fuerza se traslada al nudo donde está soldado y al nudo siente que lo quiere bajar. Nada más que el nudo, si es rígido, se va a oponer. Y a su vez, esta fuerza con esta Claro. distancia lo quiere hacer girar así al nudo, como está acá el momento. Sí, o sea, le hace ese efecto. Entonces, estas dos azules que yo dibujé en la chapa que no estoy estudiando son lo que mi sistema en estudio le está haciendo al exterior. Y el exterior se opone Claro, con serían las igual. acciones. Son las acciones. Y la chapa se opone con estas Perfecto. reacciones. Por esto a estas dos que está acá se las suele llamar reacciones de vínculo, pero eso lo vamos a ver de acá a 2 clases. Bueno, yo creo que con Perfecto. esto vamos a terminar por hoy porque ya lo que viene, la clase que viene, es justamente empezar a entender un poco esto. Mi chapa en estudio sigue siendo esta, por ejemplo, en este caso una chapa en forma de escuadra, de L, pero ya la conecto a algo y le empiezo a restringir movimientos, pero eso lo vemos en la clase que viene. Yo diría por hoy cortemos, así ustedes pueden, ya con lo que vimos pueden cerrar la práctica 1. Métanle pata con la práctica 1, traten de cerrarla entre hoy y el miércoles que viene, porque, digamos, es la parte aburrida de la materia. ¿sí? Después ya ahora empezamos con la parte real, piezas reales apoyadas y conectadas con otras cosas. Por eso esta parte de fuerza, que es lo más aburrido, métanle con todo, sáquenselo de encima y empezamos a ver la parte más linda de la materia.